Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un video muy especial para mí, ya que hace unos años atrás me tocó hacer cientos de chalecos para mozo o garzón para una tienda que vendía uniformes de gastronomía. Y la verdad que me hubiese encantado haber conocido esta técnica de forrado. Vamos con el tutorial. En este video me voy a centrar solo en lo que es el forrado del chaleco. Por lo tanto, lo primero que me van a ver hacer es la unión de los hombros, tanto del chaleco como del forro. Como ven, enfrento sus derechos y paso una costura que luego voy a abrir bien con la plancha. Este es un proceso que se repite mucho al hacer una prenda forrada, por lo tanto les recomiendo tener la plancha cerca. Ahora enfrento derecho del chaleco con derecho del forro. Y lo primero que voy a unir es la partecita en diagonal, la que le estoy indicando. Ahora, si el modelo fuese recto, obviamos esta parte. Seguido a esto, paso un pespunte de aplomo volcando las costuras hacia el forro, porque la idea es que esta costura no se vea del derecho. Ahora, con la ayuda de alfileres, vamos a ir uniendo todo el recorrido del delantero. Coincidimos hombros, escote de espalda y bajamos por el otro delantero. Cuando termino de coser, recorto los excedentes de tela en las esquinas y hago varios piquetes con la tijera en las partes curvas.
con mucho cuidado de no cortar la costura que hice. En toda esta parte que acabo de coser, vuelvo a pasar un pespunte de aplomo, hasta donde la máquina me permita llegar. Siempre volcando todas las costuras hacia el forro, porque no quiero que se vean pespuntes por el lado derecho. Esto es a gusto personal de cada uno. Si quieren que se vea el pespunte, no hay problema. Ponen pie compensado para asegurarse de que quede bien parejo y listo. Pasar a la mesa para mostrarles mejor cómo es el forrado en las partes de la sisa. Ponen el chaleco abierto y van a ir haciendo como una especie de rollito con una mitad de él hasta llegar al otro hombro. Ahí abren el forro y van a envolver este rollito. Y enseguida ahí en el hombro coloco un alfiler para que nada se me mueva. Y sigo acomodando todo el recorrido de la sisa. Con el delantero hago lo mismo. Separo el forro del chaleco y envuelvo el rollito, mientras con los dedos lo voy a ir empujando hacia adentro para no tomarlo con la costura. Voy cosiendo todo, siempre supervisando de no tomar la tela que está por dentro. Con la tijera voy a ir haciendo pequeños piquetes en todas las partes curvas de la sisa. Voy a dar vuelta esta primer parte del chaleco con pequeños tirones para no descoser nada.
hice lo mismo con la otra sisa y volví a la plancha a asentar toda esta parte. Lo siguiente es cerrar los costados. Para eso van a ubicar el chaleco tal como ven allí y van a ir afirmando con alfileres forro con forro y chaleco con chaleco, coincidiendo la costura de la sisa que hicimos anteriormente. Con el otro lado hice lo mismo, con la diferencia de que en la parte de lo que es el forro dejé una abertura para luego poder dar vuelta al chaleco por ahí. Vamos a la plancha a abrir bien todas estas costuras, tanto las del forro como las del chaleco. Ahora sí, con todo planchado, vamos a dar vuelta al chaleco al revés para poder cerrar todo lo que sería el dobladillo o la parte baja. Como siempre, me estoy ayudando con alfileres y tomo la precaución de que me coincidan las costuras laterales.
Ahí le hice un par de piquetes antes de dar la vuelta el chaleco. Comenzamos a dar vuelta al chaleco por la abertura que habíamos dejado anteriormente en el forro. Y poco a poco vamos acomodando todas las costuras y las esquinas. Si quieren, pueden ayudarse con una tijera, con mucho cuidado para no romper nuestra tela. Nos queda cerrar esta abertura, yo lo voy a hacer con la misma máquina, pero ustedes también pueden hacerlo a mano. Y así hemos terminado. Por último di un planchado final, hice ojales y cosí botones. De verdad encuentro que es una técnica de forrado muy fácil, novedosa y rápida. Espero que a ustedes también les haya sido útil. Muchas gracias por todo el apoyo que han estado dando al canal. Los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho, que compartan este video en sus redes sociales, ya que eso me es de gran ayuda. Y como siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima semana.